Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Tengo el placer de contar con Xele Cano de Partido Libertario. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por invitarnos de nuevo. Bueno, tengo el placer de contar con David Valentín de Izquierda Española. ¿Qué tal estás, David? Hola, muy buenas tardes. Pues estamos bien aquí esta tarde de verano y muchísimas gracias por la invitación para este debate, para un tema tan importante y tan interesante. Y bueno, y por último, Salvador Miró de Vamos Iniciativa Cívica. ¿Qué tal estás? Pues estupendamente y muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues vamos a charlar un ratito, Alberto. Muchas gracias. Bueno, gente que pertenece al Partido Libertario de Izquierda Española ya había estado en varios vídeos de estas semanas atrás. Vamos, Iniciativa Cívica es el primer día, así que encantado de tener también a vuestro partido. Vamos a hablar sobre un tema muy serio que es relacionado con el cambio climático, cómo está afectando a la agricultura y ganadería. También teniendo en cuenta en el espacio temporal que estamos ahora mismo en verano, pues también tenemos en cuenta, por ejemplo, como los incendios, pues un tema muy importante, cómo calcinan hectáreas. Estamos viendo que ha hecho estragos en Lleida en estos momentos, así que también implica esto el cambio climático. Chel, empiezo por ti. Ganadería, agricultura, sobre todo en cuanto a que llueve muy poco, afecta muchísimo a estos dos sectores. ¿Cómo estás viendo el sector y el cambio climático, cómo está afectando? Bueno, pues creo que es evidente, ¿no?, que el impacto es muy negativo. Quiero decir, el cambio climático efectivamente es uno de los inputs que les están pasando factura tanto al sector ganadero como al agrícola por todo lo que estabas comentando, ¿no? Cada vez hay sequías más grandes, los cambios de tiempo son mucho más extremos, a veces ni siquiera llueve o cuando llueve, llueve demasiado, ¿no? Todos tenemos en mente la Dana de Valencia, por desgracia, que tuvo una afectación muy grande también sobre todo el campo de Valencia. Y efectivamente, pues poco más se puede decir. El impacto 100% sabemos que es negativo. Ahora, donde realmente tenemos que saber cómo debemos hacer, ¿no?, qué debemos hacer en consecuencia, es trabajar hacia minimizar el impacto y, por supuesto, hacia un sistema que permita que ese cambio climático se vaya erradicando poco a poco, ¿no? Salvador. Por ejemplo, también estamos viendo cómo cuando graniza con unos pedruscos que caen bestiales, por ejemplo, al viñedo o, por ejemplo, cereales que se tienen que cultivar ahora, pues hemos visto cómo ha hecho un daño terrible. ¿Cómo estás viendo también tú el cambio climático, Salvador, y cómo ves que afecta a estos dos sectores? Pues mira, el cambio climático es verdad que, ¿cómo lo explicaría yo? Está haciendo un impacto terrible, pero terrible, absolutamente terrible. Hubo dudas hace 20, 30 años, que bueno, pues se decía que estaba cambiando el clima, etcétera, etcétera, pero ahora ya tenemos, esos datos están avalados con cifras, con datos. Es decir, que ya no es algo, una percepción, ¿no? Porque teníamos una percepción de que, bueno, parece que estaba cambiando el clima, pero ahora mismo los datos lo están avalando, los sucesos y los datos. Y esto va a afectar totalmente a cómo debemos acometer el tema de la agricultura y la ganadería. Porque claro, el escenario es tan brutal, yo lo diría brutal, fíjate, porque como acabas de decir, efectivamente, estamos teniendo, pues este mismo año, estamos teniendo una serie de sucesos y de eventos de pedrisco que nunca se habían vivido. Nunca se habían vivido tanto, o sea, hemos vivido un mes de mayo y junio terrible, donde ha afectado al cereal, ha afectado al viñedo, ha afectado a los frutales incluso. Y han sido tormentas reiteradas. Mañana mismo vuelven a dar tormentas. Y eso en cuanto a las tormentas, pero claro, bueno, hablaremos durante esta hora, pero más grave todavía, si cabe, creo que son las sequías recurrentes y las heladas, que cada vez son más duras, más gravosas, y las sequías más fuertes, más severas, lo que puede impactar notablemente en lo que es la agricultura y el diseño de las ganaderías de un sitio a otro, ¿no? Entonces, nosotros desde Vamos pensamos que debemos acometer todo eso. David. Pues hombre, nosotros creemos que no, bueno, el cambio climático el calentamiento global es una realidad. A nadie se le escapa bueno,
que los elementos climáticos son cada vez más, no sé si ese es el concepto técnico exacto, ¿no? Pero los episodios son cada vez más radicales. Tuvimos el ejemplo de la Filomena hace unos años, el Pedrisco que comentaba Salvador. Sí que es cierto que se da la circunstancia que, al menos en Madrid, llevamos sí que varios días de tormentas prácticamente todos los días, que son episodios que al menos uno que ya peinar una cana no había visto habitualmente, ¿no? Pero sí que es cierto que no podemos pretender sorber y soplar. Estamos hablando de concienciarnos frente al cuidado del medio ambiente. Sin embargo, no somos conscientes de cómo afectan nuestros hábitos de consumo, que lógicamente afectan en la agricultura, porque la agricultura cada vez tiende más a un cultivo extensivo. Lo vemos con el aguacate. El cultivo del aguacate está produciendo estragos ambientales en muchas zonas del planeta. Por tanto, yo creo que lo que no podemos hacer es pretender sorber y soplar. Aquí lo que hay que hacer es buscar un equilibrio entre el medio ambiente y la vida humana y nuestros propios hábitos de consumo. Tenemos que ser responsables de lo que hacemos y de la realidad que estamos viviendo. Y la agricultura, para que sea rentable, hoy necesita ser una agricultura pues que es poco sostenible con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque necesitamos cada vez campos mayores, cultivos mayores. Nos encontramos en la zona de Castilla-La Mancha, por ejemplo, por la zona de Toledo, nos encontramos cultivos que tradicionalmente han sido de secano, como el olivo, que actualmente tienen instalados sistemas de regadío, con lo cual consumen mucho más agua. Y si en episodios de sequía recurrente, como han comentado los otros dos compañeros, le añadimos que estamos haciendo para hacer una agricultura más competitiva, un excesivo consumo de recursos, pues al final estamos en un cuello de botella de difícil salida. Chele, además destacar, por ejemplo, en Doñana los pozos ilegales también que también hay ahí con lo del agua un lío de tres pares de narices. Sí, bueno, esto en realidad no tiene mayor misterio. O sea, el problema está porque no se han limitado las propiedades de cada uno, ¿no? Si yo sé exactamente dónde está mi casa y sé cuánto abarca mi casa, porque es mi propiedad, evidentemente soy responsable de todo lo que hay adentro. Si no está delimitado cuánto llega a mi casa o qué extensión tiene, pues siempre van a ser, habrá quien llame pozos ilegales, habrá quien lo llame pozos legales, pero al final algo que puede ser propiedad de alguien legítimamente está supeditado a lo que el Estado o el gobierno de turno diga, ¿no? Cosa que nunca debería darse. Salvador, tú también cómo estás viendo lo del regadío, por ejemplo, lo que está diciendo David de algunos cultivos, que también hay que tener en cuenta, debido al cambio climático, pues hay algunos que son más factibles o menos factibles también. ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente, nosotros en ese sentido lo que vemos es que hay que concienciar sobre el uso y la política de agua. Nosotros pensamos que, bueno, este gobierno es que no hace absolutamente nada, ¿no? Tiene olvidado no solo la agricultura y la ganadería, pero y los demás temas que ya sabemos, ¿no? Entonces hay que avanzar y pensamos que hay que avanzar y tener en cuenta el cambio climático, pero sobre todo en el tema de aguas, o sea, porque al final lo que está ocurriendo aquí es que, claro, este año, perfecto, ha llovido mucho y ya nadie se acuerda. Pero sabemos que el año que viene vamos a tener otra nueva sequía y otro nuevo ciclo de sequía. Entonces eso hay que cometerlo cuanto antes. Ahora mismo la agricultura está, yo no voy a decir abandonada, porque cada uno hace lo que le da la gana. Es así, ¿eh? Es decir, como habéis comentado, algunos compañeros, pues el que tiene pozo lo sobreexplota o no lo sobreexplota. Efectivamente se ponen aguacates en Pontevedra, se ponen en todo el litoral mediterráneo, se están poniendo aguacates que necesitan mucha agua, se está poniendo mucho almendro, mucho fruto seco, en sitios donde probablemente se hielen, donde necesitan mucha agua, también mucho regadío. Entonces, claro, ahora no hay problema con el agua, pero el año que viene lo habrá, tanto para el secano como para el regadío. Y nosotros lo que pensamos es que hay que seguir trabajando, no hay que olvidar que todo eso se tiene que regular y se tiene que, vamos a decir, antes de hacerse la brecha, que no tengamos ese problema, ¿no? Es decir, que lo corrijamos. Tenemos un plan hidrológico nacional que está vigente desde el año, hace 20 y tantos años, que no se ha tocado. Y pensamos que todo eso, o sea, hay que empezar a trabajar
en plan serio, es decir, favorecer al que no tiene esas medidas y a lo mejor regular al que está sobreexplotando o tiene una regulación ilegal, ¿no? Porque el agua, como sabéis, es un bien escaso en este país, un bien escaso. Claro, este año ya nadie se acuerda, pero nosotros lo que pensamos es que no hace falta que venga una catástrofe para hacer las cosas. Entonces pensamos que el tema del agua es fundamental en el cambio climático y en las políticas que se lleve cada uno de los partidos. Hay que trabajarlo y hay que trabajarlo bien, porque al final, podemos decir, el agua es un bien escaso. Sí, David, por seguir por ello, por ejemplo, los embalses el año pasado también los bajaba muchísimo el porcentaje. También ha jugado mucho ahí las empresas que lo regulan. No, bueno, yo creo que el problema es una visión excesivamente localista de una cuestión global, ¿no? Entonces, si la Unión Europea establece unos estándares de consumo y una trazabilidad muy estricta para los agricultores europeos, en este caso para los agricultores españoles, y sin embargo permitimos y consumimos que los grandes supermercados traigan producto, por ejemplo, de Marruecos, que no sigue esos estándares ni de consumo de agua, ni de fitosanitarios, ni de nada por el estilo, estamos generando una situación de desigualdad para el agricultor español increíble, ¿no? Yo prescindo de análisis de prácticas ilegales, lo que comentaban del Partido Libertario, el tema de los pozos ilegales. Lo que tiene que hacer es cumplirse la ley y perseguirse. Y ya está, punto de pelota. O sea, eso me parece a mí que lo que hay que hacer es cumplir la ley. Y ya está. O sea, no hace falta hacer mucho más. Lo que hay que hacer luego es una mirada, tener una mirada más larga. Y uno de los graves problemas que existen en este país, estamos hablando de la agricultura, pero podríamos hablar de otros ámbitos como el de la educación o de cualquier otro, es los reinos de taifas. Se da la paradoja que una de las primeras políticas comunes después del acero y del carbón fue la política agrícola. De hecho, es una de las partidas más grandes del presupuesto europeo y que se trata de una manera más o menos global y, sin embargo, en España la tratamos y dejamos que cada comunidad autónoma regule como quiera. Que cada comunidad autónoma regule como quiera la cuestión de las macrogranjas, que no hay cosa más contaminante que una macrogranja para los acuíferos y para el entorno. Pretenden paliar el problema de la España vaciada, llenándola de cerdos y contaminando el ambiente, con lo cual eso es insostenible. Pero a la vez, como vivimos en un mundo, en un país en el que los salarios son excesivamente bajos, por ser generoso en el término, la clase trabajadora se ve abocada a consumir carne que ha sido criada en esas macrogranjas, con lo cual tenemos que llegar a un equilibrio muy difícil, sobre todo porque no se ve desde una perspectiva global y de clase. Chele. Bueno, es que se han dicho muchas cosas, ¿vale? Disculpadme ahora, son muy interesantes, hay varias de las cosas que habéis dicho. Bueno, David, lo primero que debo de rebatir es el tema de los hábitos de consumo, ¿no? O sea, yo no creo que se deba de imponer, ni yo ni creo que nadie con dos dedos de frente piensa que debamos de imponer unos hábitos de consumo. Al final, el ciudadano debe ser libre de elegir. Y aquí siempre tengo que hacer un matiz, ¿vale? Debemos de ser siempre libres incluso de equivocarnos. Esto es necesario que lo sepamos, ¿no? Porque entonces, oye, hay un método infalible para que nadie más asesine, ¿no? Vamos a encadenarnos a todos, ¿no? Pero no se trata de eso. El ser humano debe ser libre y lo es por naturaleza. En segundo lugar, la regularización que mencionabas, ¿no? De Marruecos, por ejemplo, y estoy de acuerdo contigo en que evidentemente no hay unas reglas del juego iguales para todos. Pero si estamos consumiendo igualmente material de Marruecos que no está pasando por las trabas de la Unión Europea, quizás hacia donde vamos a ir no es a regularizar también a los nuestros y a ponerle más trabas a las que ya tienen, sino todo lo contrario, de regularizar, quitar todas esas leyes que en muchas ocasiones impiden, o la burocracia impide, que se puedan desarrollar economías reales, o sea, que la ganadería y la agricultura realmente puedan ser tanto de calidad como llegarnos a todos, que es de lo que se trata, ¿no? Y esto además hila mucho con el tema de la carne que has dicho. Tenemos carne criada en macrogranjas, que es terrible, sí, pero gracias a eso todo el mundo puede comer carne. Porque de otra forma quizás no tendríamos ese acceso. Y ojo, por supuesto que estoy de acuerdo contigo en que evidentemente la calidad de la comida cada vez debe de ser mejor. Pero eso no pasa regularizando, ni inflando impuestos a la gente, ni haciéndoles cribas de todo tipo, al contrario. Pasa por justamente liberalizar y desregularizar toda la economía y permitir que cada uno, de forma libre, pueda llevar a cabo el desarrollo de sus propios comercios, ¿no?
el- hay un tema que siempre me hace mucha gracia, ¿no? El tema del agua. Aquí, por favor, no me tachéis de nada, pero tenemos un caso muy, muy grande que es Israel, ¿no? Israel, como sabéis, a raíz de lo que ocurrió entre el 39 y el 45 en la Alemania nazi, se les otorgó un trozo de terreno, no voy a entrar en el debate, pero ellos lo que hicieron fue, oye, estamos en un trozo de terreno que es un desierto, aquí no tenemos ni para cultivar ni para cosechar, o sea, no hay ni ganadería ni agricultura. ¿Qué hacemos? Bueno, inversión, investigación, desarrollo e innovación y empezaron a extraer agua de las desalinizadoras del mar. A día de hoy Israel tiene una de las desalinizadoras más potentes del mundo. O sea, el problema del agua no es tanto un problema de recurso per se, que sí, que podemos estar de acuerdo en que el agua dulce, ¿no? Que creo que es el que solemos querer o pretendemos tener, es algo que puede ser más o menos escaso, pero si tenemos suficiente libertad como para que la gente haga investigación, desarrollo e innovación en sus comercios, estoy seguro de que ese agua, al igual que la carne, podrá llegar a todo el mundo y además a costes abaratados, ¿no? Aquí, y ya cierro con esto, no me quiero pasar del tiempo que os toca ahora. Hay una frase muy buena de uno de nuestros maestros, uno de mis maestros, que es el profesor Miguel Ancho Bastos, que dice, ¿quién ha hecho más por la tala de árboles, no? Todos los ecologistas que conozcas o el USB, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Salvador, ¿cuál es tu punto de vista también sobre todo lo que se está hablando? Sí, hombre, a ver, puedo coincidir con alguno de vosotros y no, ¿no? Es decir, yo entiendo que tiene que haber libertad, pero tiene que haber regulación también. Tiene que haber regulación. Es decir, eso que hay agua para todos, tengo ciertas dudas. Es decir, pensad que el agua de consumo, digo en España, ¿eh? Lo que es en España, ¿vale? Es decir, el agua de consumo es lo que menos consume, eso no nos preocupa. Es decir, ¿dónde se va el agua? En las hidroeléctricas y en los regadíos, ¿vale? En la agricultura. En la agricultura es donde se va el agua, ¿vale? Y la sobreexplotación de los acuíferos es terrible. Como sabéis, la mitad del agua disponible está en los embalses y la otra mitad está en las aguas subterráneas, ¿vale? Es decir, todo lo que pasamos, prácticamente en todo el territorio español hay aguas subterráneas, ¿vale? Entonces hay una sobreexplotación tan brutal de esos acuíferos, ¿vale? Que hay que tener una cierta regulación. Yo no digo que se quite la libertad porque cada uno es propietario. Nosotros consideramos que el que tiene propiedad sobre la tierra o sobre el terreno tiene derechos de aguas, etcétera, etcétera, pues que utilice lo que quiera. Pero tenemos que tener y tenemos que concienciar tanto a la sociedad, no haber reinos de taifas, estoy de acuerdo que no puede haber reinos de taifas, aquí hay que regular. Es decir, que en este país cada uno hace la guerra por su cuenta y eso no puede ser. Al final tiene que haber una regulación, porque cuando vienen maldadas, como la gran sequía de hace 2 años, que fue terrible, como sabéis, el cereal fue espectacular, vamos, hubo una pérdida brutal de producción a nivel nacional. Una sequía que nunca ha ocurrido desde que yo conozco, ¿vale? En el 92 hubo otra, pero claro, si eso se hubiera seguido, hubiera sido terrible el problema, terrible el problema. Entonces, todo eso hay que cometerlo desde ya, dando libertad. Entendemos que hay que dar libertad, pero hay que regular también. Es decir, hay que mirar la política de trasvases, hay que mirar cómo están los embalses, si unos se están destruyendo o no, según los ecologistas los destruyen o no. Pero hay que ver eso en conjunto, hay que ver las infraestructuras. Si seguimos todavía con el goteo o todavía regando a manta, que hay zonas donde se riega manta todavía y eso no puede ser, como la zona de Segarra, Segriá. Es decir, todo ese agua es una... A ver, son métodos también de riego que se utilizan, pero tenemos que tender a que haya riego por goteo, como se hace en el sureste español, donde hay que economizar ese agua, ¿no? Política de trasvases, ley de aguas, sobreexplotación de acuíferos. Entonces, al final el agua es un bien escaso, insisto, porque parece que nosotros abrimos el grifo y no hay ningún problema, pero el problema del agua cada vez va a ser más. Y volviendo al tema que nos atañe del cambio climático, el cambio climático, es decir, la temperatura está subiendo a unos niveles tales y sabemos que al final las sequías son dientes de sierra. Y cada vez esos dientes de sierra cada vez son más afilados y más profundos y más largos. Entonces, el día que no nos pase como este año, que hemos tenido una suerte impresionante, porque este año ha llovido marzo, abril, mayo, junio, julio, y están los embalses al 75%, esto no lo vamos a ver en muchos años, ¿eh? En muchos años lo vamos a ver. Entonces, libertad sí, pero tiene que haber regulación, porque si hay libertad de empezar a poner cultivos a regadía manta, como comentaba David, creo que ha sido, por todas partes, y venga a derrochar agua, pues llegará un momento donde va a colapsar todo y tenemos que anticiparnos. Si hay libertad, pues la gente va a derrochar el agua a cascoporro y en muchos casos enriqueciéndose mucha gente con grandes explotaciones.
o macrogranjas, que hablaba David también, me parece tremendo también lo de las macrogranjas, y el tema de la contaminación. El tema de la contaminación es terrible. Eso hay que regularlo también, porque hay una contaminación de nitratos, etcétera, etcétera, terrible. Y en parte es por el tema del porcino, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, sí, libertad sí, pero hay que regular. Es decir, no podemos dejar abandonado al agricultor, hay que trabajar con él, hay que darle que mejoren las infraestructuras, la política de trasvases se tiene que regular de una vez por todas, que el agua llegue a todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo veo así, lo vemos así. David. 2.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable en el mundo, ¿Puedes que decir otra decía vez El la Salvador. cifra, porfa? Que no se te escucha Dos, bien. 2,2 mil millones de personas. Ahora sí, Dos sí. con dos. He dicho dos solo, ¿vale? Casualmente se da en su amplia mayoría en países donde son estados fallidos, donde no hay leyes, donde el espíritu este de la libertad es magnífico, tan magnífico que no tienen ni siquiera acceso al agua. La regulación, las leyes, es el escudo de los más desfavorecidos. Otra cosa es que quien legisla, legisle de manera que afecte a las clases trabajadoras, pero la legislación y las leyes es lo que le dio el instrumento que le dio a la clase trabajadora una defensa frente a los poderosos, porque si no, sin esas leyes y sin esa regulación es la ley del más fuerte. Y en el sistema en el que vivimos, la ley del más fuerte supone que el pobre no come carne y el rico sí. Y hay que tenerlo clarísimo. De hecho, lo lamentable de la Agenda 2030 y de las políticas que lleva a cabo el Partido Socialista y Sumar es que van en esa línea. Van en esa línea. La Agenda 2030 y la economía verde esta que están prodigando y vendiendo como la solución a todos nuestros problemas, lo único que está haciendo es generar un medio ambiente de primera y un medio ambiente de segunda, donde el medio ambiente de primera, donde los productos ecológicos, los productos bien cuidados, la calidad y todo eso se la van a quedar los ricos, mientras los pobres hoy tienen acceso a productos de mala calidad cuando es probable que mañana no tengan acceso a ningún producto. Entonces, no estoy absolutamente para nada de acuerdo con que el problema sea la ausencia de regulación. Puedo estar de acuerdo en que la regulación y que las leyes no están bien hechas. Perfectamente de acuerdo, porque además, os voy a contar un ejemplo. Yo fui concejal de Cultura en Morata de Tajuña. Y en Morata de Tajuña se riega a manta. Es que me lo ha recordado Salvador hablando del río Amanta. En Morata se riega a manta. En la Vega del Tajuña, que además está llena de minifundios, son tierras muy pequeñas, con lo cual es muy poco sostenible, porque un agricultor para poder tener una mediana producción tiene que desplazarse y hacer muchos kilómetros de un lado a otro, ¿no? Entonces yo fui a hablar con la Comunidad de Madrid a ver qué podíamos hacer, a ver si tenían algún tipo de políticas para cambiar el sistema de riego. El sistema de riego a manta es absolutamente insostenible. Y los años que vienen mal dadas con la sequía, pues hay veces que no pueden ni regar. Hay veces que no pueden ni regar porque se da prioridad a municipios donde sí tienen un control sobre el agua y se hacen un riego por goteo. Entonces, a lo que voy. En ese momento, el concejal del Partido Popular, el portavoz del Partido Popular, estuvo en contra de lo que estaba yo negociando con la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid me decía que tenía que haber una concentración parcelaria para hacer el campo de Morata más ordenado y más sostenible, y que si hacían eso nos financiaban el cambio de riego. Y el Partido Popular estaba en contra. Qué casualidades de la vida que este señor ahora es director general de Agricultura de la Comunidad de Madrid. Y lo primero que hizo, siendo director general de la Comunidad de Madrid, es hacer una concentración parcelaria en un pueblo al lado que es Tielmes. Por tanto, lo que hay que hacer es política seria, no eliminar la política y eliminar las leyes. Lo que hay que hacer es serio. Y en un problema como el que estamos hablando de la sostenibilidad de la agricultura y la sostenibilidad del planeta, no se puede ir jugueteando a la lucha partidista, que intuyo que estamos de acuerdo que es como poco asquerosita. Entonces, lo que hay que hacer es tener una política seria y que vaya a afrontar el problema de raíz. Y ahora mismo no se está haciendo. El Partido Socialista no está haciendo ninguna y el Partido Popular lo que hace es, pues, manga ancha. Chele. Bueno,
David, yo te diría, te preguntaría si crees que estos 2,2 mil millones de personas que has referenciado como cifra que no tienen acceso al agua, acceso a agua potable, perdón, corrijo, si es así, entonces entiendo que están muertos, porque si no tienen acceso a agua potable no pueden beber. Entonces supongo que en pocos días se deshidratarían y morirían, ¿no? Pero bueno, incluso si esa cifra fuera correcta, que evidentemente no lo es, ¿crees que están mejor ahora o hace 100 años? David, no sé si David, puedes contestarme. sí, sí, que te conteste. Personas. Están mejor ahora que hace 100 años. Sí, ¿crees que están mejor o peor? ¿Cuál es tu Lamentablemente perspectiva? están exactamente igual de mal que antes, con la diferencia que el cambio climático está propiciando que muchas de esas gentes tengan que salir de sus países, porque las zonas desérticas y la desertificación que se está produciendo en el planeta está haciendo que está generando movimientos migratorios brutales, Puedes estar, brutales. o sea, puedes tener cierta razón, David, en que es verdad que los movimientos migratorios están variando, eso es cierto, pero estás en un craso error cuando piensas que están igual que hace 100 años. Ninguna sociedad a día de hoy está igual o peor que hace 100 años. No existe esa sociedad. ¿Por qué? Porque precisamente el triunfo que hemos tenido en la sociedad actual es que al haber liberalizado la economía, al haber hecho que todos los mercados puedan llegar a prácticamente todo el mundo, nosotros ahora nos podemos enterar a qué gente le falta agua o no, cosa que hace 100 años no era posible. Podemos estar pensando en el cambio climático, cosa que si estás luchando por tu supervivencia, como podía ocurrir hace 100 años, evidentemente tampoco es un tema que te traiga a la orden del día. O sea, y si quieres referencias sobre esto, yo te recomendaría que leas al Premio Nobel de Economía, año 2015, Angus Deaton, ¿no? Que tiene un libro que se llama El Gran Escape, en el cual hace una síntesis con datos. Es bastante exigente Deaton en cuanto a los datos y además tiene una muy buena referencia bibliográfica para que puedas contrastarlos, ¿vale? Por si hay algo que no creas o que digas, esto está equivocado, los he cotejado y te puedo asegurar que es bastante exhaustivo. Y demuestra básicamente cómo el PIB de toda la raza humana a lo largo de la historia ha sido nefasto, inferior al 1%. Y sin embargo, a partir del año 1800, casualidades de la vida, en conclusión, con la revolución industrial, ocurrieron dos cosas, como sabéis. Una es el cambio climático, y es cierto, y es algo que tenemos que luchar por hacer que se aminoren todo lo malo, todo el impacto negativo que está teniendo. Pero la otra, y eso fue muy positivo, es que la gente vive mucho más y vive mejor, en mejores condiciones, incluso la gente más pobre del mundo. Entonces, si creemos que debemos de hiperregularizar todo de forma que las leyes agobien y asfixien al ganadero de turno o al agricultor de turno para impedir que, bueno, vale, preguntémosle a ellos si lo que necesitan es más burocracia. Quizás no lo sé, ¿eh? Una cosa, en África sí que, por ejemplo, habrá otros países en otros lados. Están en peores condiciones que hace muchos años, sobre todo por la gente que les manda, ¿eh? Bueno, El Sahel, parcialmente. por ejemplo, el Sahel, que ahora está por dictaduras militares, cada vez va peor. Y el Parcialmente, yihadismo Alberto. creciendo. Piensa que la esperanza de vida media en todo el mundo realmente ha subido muchísimo. Incluso en países de África, el Sahel no lo tengo controlado concretamente, pero sí puedo poner otros ejemplos, como el caso de Sudáfrica, incluso en estados fallidos que lo hemos mencionado antes, como Somalia, ¿no? O el Congo, Liberia. O sea, hay algunos. He hecho un pequeño examen un poco más en profundidad de ciertos países en África. E incluso los más pobres, insisto, tienen una mejor calidad ahora que hace 100 o 200 años. Bueno, y hace 200 años no es ni siquiera comparable porque, como sabéis, todavía había esclavitud, ¿no? Que formaba parte de las leyes de los estados de turno. Mm. Con lo cual, esto nos referencia y evidencia, entre otras cosas, que porque un estado diga que una ley es buena no tiene por qué serlo, ¿no? Y ahí, David, te doy totalmente la razón porque antes has dicho que hayan leyes no significa que sean buenas. Y es cierto. Lo que pasa es que normalmente toda ley que no protege al ciudadano tiende a ser mala. Eso es lo que ocurre. Sal- Eso no sal- significa que hay que quitar las leyes, ¿no? ¿Cómo? Habrá que hacer buenas leyes. No. Las leyes, a ver, primero, las leyes siempre, como sabéis, parten de la concepción judeocristiana, ¿no? O sea, los 10 mandamientos después fueron absorbidos por el emperador Constantino en el siglo III cuando unificó Roma bajo el cristianismo. Y de ahí partió el derecho romano, entre otras cosas, que es lo que nosotros tenemos en consonancia con el neoclásico de la antigua Grecia, gracias a las democracias atenienses. Pero eso no significa que las leyes tengan que ser impuestas por el Estado o por lo menos que no sean de la progresión o del ámbito de que asfixien al ciudadano. De hecho, todo lo contrario, y perdonadme, no me quiero enrollar mucho, pero hay quienes piensan, grandes pensadores de la historia,
que las leyes deberían ser las mínimas indispensables para proteger al ciudadano en 3 ámbitos como son la vida, la libertad y la propiedad. Y asegurando solo esas 3 cosas, todo lo demás prácticamente se soluciona, ¿no? Salvador. Bueno, la verdad es que es muy interesante, los Sí, comentarios que estáis haciendo, nos David y iríamos a Chele. profundizar a otros No, temas, pero bueno. sí. Di, Salvador, por seguir con lo que No, estábamos está bien, no, está relacionado, no hay problema, sí, no, que me parece estupendo. Lo que pasa es que evidentemente discrepo con los comentarios de Chele en unas cuantas cosas, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo en que evidentemente estamos mejor que hace 200 años y también estamos mejor que hace 5.000 años, ¿no? Es decir, quiero recordar el comentario de Pedro Sánchez diciendo que hace 50 años el sueldo medio eran de 15.000 euros y ahora es de 30.000 o algo así, que hemos duplicado, ¿no? Pero no podemos aspirar, no, Chele, no podemos aspirar, es decir, es muy, muy vago y muy lamentable aspirar a decir, no, oye, que estamos mejor que hace 200 años, pues ya está, ¿no? Solucionado, ¿no? No, para nada. Nosotros no creemos, y estoy de acuerdo contigo, Chele, en el tema de que no podemos burocratizar todo, y volviendo al tema de la agricultura y la ganadería, hay que quitar burocracia, porque lo están pidiendo los agricultores y los ganaderos, pero ante un escenario de cambio climático hay que ayudar, hay que concienciar y involucrar. A lo mejor no regularlo todo, pero hay que concienciar e involucrar a los actores, en este caso agricultores y ganaderos. Y sobre todo a la Unión Europea, que la Unión Europea está todo dejándolo de perfil. Entonces yo creo que en ese sentido nosotros lo que pensamos, aparte que Europa es un desastre, un absoluto desastre, Europa es un absoluto desastre, es decir, está abandonado, los partidos que hay ahora en el gobierno, pues o no saben, o no quieren, o no pueden, o no sabemos lo que ocurre, pero ahora mismo agricultores y ganaderos están abandonados, ¿no? Ya lo comentaba David antes también, con el tema de Marruecos y con algunas restricciones que se están metiendo a España y a otros países no. Es decir, hay un abandono tal en la cadena alimentaria, en los precios, etcétera, que nosotros creemos que hay que involucrar y concienciar. Más que dar una libertad absoluta y que cada uno haga lo que quiera, y si tú vives, pues fenomenal, y si no vives, pues también fenomenal, hay que involucrar, concienciar y regular determinadas leyes, quitando burocracia, porque hay burocracia que se está metiendo solamente para meter cargos políticos o para meter cargos europeos o cargos lo que sea. Hay que regular todo eso para que llegue más dinero para trabajar sobre el tema del escenario del cambio climático, que yo insisto, ya nadie pone en duda que el cambio climático está aquí y el cambio climático hay que acometerlo con seriedad, con trabajo y con mucha concienciación, involucrando a todos los actores del escenario político y de todos los países. Como sabéis, se dijo que se iban a bajar los gases de efecto invernadero y había unos porcentajes y tal y cual, y eso no se ha cumplido. Vamos, estamos lejísimos de lo que se estableció en su día en los protocolos de Kioto, etcétera. Con lo cual, no se está trabajando con seriedad. Nosotros pensamos que no se está trabajando con seriedad y que, desde luego, hay que regular. Regular, pero evitando la burocracia y quitando pues mucha porquería que están metiendo de trámites burocráticos que realmente no sirven para nada. Y ahí tenéis a los agricultores y ganaderos que, si no lo dicen todos los días, lo dicen todas las semanas o todos los meses o están hasta el gorro. No sé si tenéis familia o conocidos agricultores, que es un rollo, es un coñazo, es verdad, porque al final el reparto que hace Europa lo hace o bien con derechos o con no sé qué, pero es un coñazo. Al final no es efectivo, es lo que pensamos, ¿eh? David. Bueno, a mí me gustaría Que definiéramos qué es vivir mejor. ¿Qué es vivir mejor? Porque el cazador-recolector vivía bien, no tenía leyes, vale, pero era un cazador-recolector. Vivimos donde vivimos. Y ahora mismo el problema que existe es que, vale, efectivamente, tenemos más acceso a la sanidad y mejor acceso a la sanidad que teníamos hace 100 años. Sí, vale, pero ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones de igualdad o desigualdad entre ciudadanos? Ahí está la clave. Efectivamente, las sociedades evolucionan, lógicamente. Si no, pues eso, seguiríamos siendo cazadores-recolectores, pero ya no lo somos. Somos una sociedad avanzada en la que es cierto que puede, que habría que debatirlo, cuidado, que puede que las condiciones generales sean mejores, pero en una absoluta desigualdad, donde los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Por tanto, que los pobres sean mejores que los pobres de hace 100 años
no es ningún consuelo en absoluto. Porque lo que hay que conseguir es que hoy, la situación cambie y las desigualdades se acaben. Y desde luego el mundo de la agricultura y el mundo del clima es un elemento de desigualdad fundamental. Porque cuando vengan mal dadas, yo estoy de acuerdo con Salvador, las consecuencias las estamos empezando a ver, pero vienen peores. ¿Qué está mejor? O sea, ¿quién creéis que se va a proteger mejor frente al cambio climático o frente a las restricciones? Porque claro, la libertad está muy bien, pero cuando estamos hablando de elementos que son escasos, como son los materiales y lo que forma la Tierra son recursos escasos, tenemos recursos escasos, habrá que regularlo de alguna manera. Y yo no he hablado en ningún momento de imponer hábitos de consumo, en absoluto. En absoluto. Yo creo que la gente debe tener los hábitos de consumo que quiera, pero la gente tiene que ser consciente de que sus consumos, de que la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos, evidentemente el problema que tiene la Agenda 2030 y que tiene el Partido Socialista y Sumar con las políticas que están llevando a cabo es que nos tratan por igual a un ciudadano normal que a una gran empresa, cuando lógicamente lo que contamina Mercadona no es lo que contaminamos ninguno de nosotros ni en 27 vidas. El problema está ahí. Ahora han impuesto la tasa de basuras. Una tasa de basuras para que veáis. Una tasa de basuras porque evidentemente hay que controlar el tema de los residuos. Vale, perfecto. Pero han dejado que cada municipio, o sea, ya no cada comunidad autónoma, que cada municipio regule sus ordenanzas fiscales de recogida de basuras como quiera. Yo me dedico a la gestión de tributos. Os puedo asegurar que estoy viendo en cada municipio que trabajo una regulación distinta. Eso es absolutamente imposible. Es generador de desigualdad y luego no soluciona el verdadero problema de los recursos, digo, de los residuos. Con lo cual, el problema no son las leyes como concepto. El problema es quién ejecuta y quién realiza las leyes. Ese es el grave problema que tenemos en este país. Chele. Sí. Vale, muy interesante lo que habéis dicho tanto Salvador como David. Por contestar, ¿vale? David, estamos de acuerdo en que informar y concienciar es clave para muchas cosas, ¿vale? Creo que es un punto de acuerdo. Ahora, solucionar exceso de burocracia con más burocracia no suele servir, ¿vale? Respecto a lo que hemos hablado, bueno, has mencionado antes los gases de efecto invernadero, ¿no? Y hablando de Kioto y demás. Al final, los grandes emisores de gases de efecto invernadero han sido China un 32% y Estados Unidos creo que estaba en el 13%. Perdonadme porque no tengo actualizada la cifra, pero creo que rondaba eso, ¿vale? Realmente, aquí en España, que creo que estaba en menos del 1, y pico por ciento, ¿necesitamos ponernos tanto las pilas con este tema? Sí, por supuesto, insisto, es bueno concienciar e informar, pero al final quien deben de tener la responsabilidad de sus mal hacer son los responsables de su mal hacer. O sea, es como si yo veo a un atracador a un banco y cojo a un cliente y le digo, oiga, usted que está usando el banco y es malísimo. Bueno, pero que es el atracador el que está atracando, ¿no? Y evidentemente eso no significa que no debemos de concienciar e informar sobre lo que está pasando. Pero, insisto, crear más leyes para reducir la burocracia no funciona nunca. David, voy a contestarte la pregunta, si me lo permites, ¿vale? ¿Qué es vivir mejor? Muy sencillo. Vivir mejor es vivir durante más tiempo y con mayor calidad de vida, ¿vale? O sea, básicamente, podemos poner el rango de tiempo que quieras, pero no nos tenemos que ir muy lejos. O sea, hace 50 años, la persona más rica del mundo, no podía ni siquiera soñar con tener uno de estos. A día de hoy, prácticamente cualquier unidad familiar o cualquier persona tiene uno, ¿vale? Eso es producto. Bueno, en nuestra sociedad en España normalmente sí, si quieres que vayamos a otros puntos o incluso te podría hablar de la tribu de los Masái, donde he visto móviles con los Masái, con lo cual podríamos decir que incluso allí, aunque no sea el último iPhone de generación, también lo tienen, ¿no? ¿Qué más? La libertad está muy bien, pero contra un recurso escaso es mala. No, ni de coña. O sea, al contrario, perdonadme el palabra. La libertad siempre es buena. Y contra un recurso escaso, al contrario, es el mercado quien lo dictamina. Cuando alguien quiere obtener ese recurso escaso, evidentemente su valor se suma. Y además esto es súper bueno, porque tú tienes la libertad de derrochar todo el agua que tú quieras. Pero claro, luego a fin de mes, cuando te llegue la factura, vas a tener que pagarla. Y entonces vas a decir, hostia, no tenía que haber derrochado tanto. Su libertad de consumir todo el agua que quiera me afecta a mí y afecta a la sociedad. Pero es Eso que tú no ya puede tienes. ser libertad.
Eso no Pero es libertad. David, no es cierto, porque tú ya tienes esa capacidad. Tú ahora mismo podrías abrir todos los grifos de tu casa y ver qué pasa. Y estarías consumiendo el recurso. Ahora bien, ¿ese recurso te Y está habría que meterme aportando en la algo cárcel. más? Claro, habría que meterme en la cárcel por tarao. ¿Por qué? Porque Por si yo abrir. abro todos los grifos de mi casa, Sí. vamos, es que seré libre de hacerlo. Pero eso, o sea, cuando hay un bien tan escaso como el agua, no podemos dejarlo ¿Eh? al libre albedrío de las grandes empresas. No, no. Tú consume lo que quieras y luego ya pagas y te lo piensas. No, hombre, Vale. eso no puede ser así. Entonces, ¿quién lo tiene que decidir? Lo decides tú. Mis ¿Cuánto estados. tenemos que recurrir? Vale, o sea, el estado de turno, el gobierno de turno, Pedro Sánchez me tiene que decir a mí cuánto agua tengo que beber. Y Pero si mis No, necesidades eso de es agua hacer son diferentes trampas. a las tuyas. No, no, pregunto. Por ejemplo, David, o Chele, una sea, pregunta. Perdona que os corte. Una pregunta, Chele. Yo vivo en un pueblo pequeño. Imagínate que aquí uno del pueblo quiere llenar 8 piscinas, bueno, gastar todo el agua y se queda todo el resto del pueblo sin agua porque no se llena el recipiente y nos quedamos sin agua el resto del pueblo. ¿Por qué nos tenemos que quedar sin agua el resto del pueblo estar fastidiados porque una persona le da por querer gastar todo el agua? primero porque esa persona tiene derecho a consumirlo. O sea, básicamente. O sea, si no hubiera sido consumidor de ese agua, no podría hacerlo. Y segundo, porque seguramente, primero, querréis todos matarlo, seguro, ¿no? Pero es que Mm. además ocurre algo muy sencillo y es que dicen que donde hay escasez el ingenio se dispara, ¿no? Pues es exactamente lo que ocurriría. Encontraríais nuevas formas de encontrar el agua. Es lo mismo que le pasó a Israel cuando llegaron a un desierto y no había agua para nadie, por Lo ejemplo. suyo es, hay que O regularlo, que no pueda gastar todo el agua para que el resto de vecinos puedan tener el agua. No tú puedes ahora dejarle mismo, gastar todo el agua que quiera. Alberto, ¿tú ahora mismo tienes alguna regulación sobre cuánto agua puedes gastar? No, pero está claro que si el No, 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 ayuntamiento nos no, ha dicho. cuidado. Espera, eso es importante. Ninguno de nosotros tenemos regulación alguna sobre cuánto agua podemos gastar. Sin embargo, Hombre, alguno de nosotros derrocha todo el agua que usa, podemos derrochar un poco más, un poco menos, pero normalmente somos conscientes de que eso va a conllevar un gasto. Y al conllevar un gasto, nosotros somos responsables de nuestros actos. Ya luego, si no podemos hacer pie a ese gasto, evidentemente deberíamos de enfrentar las represalias correspondientes, ¿no? Pero todos nosotros somos libres de consumir tanto la electricidad como el agua, como el ancho de banda que nosotros tengamos contratado, ni más ni menos. O sea, es eso. Si se regula, o sea, no hace falta regulación donde hay mercado. Ese es el tema. Podemos hablar, y esto es cierto, el Partido Libertario ahora mismo está defendiendo la posición minarquista, es decir, una legislación mínima. Pero el tema del agua, al igual que la electricidad o el internet o el móvil que te compras o el coche que quieres o la ropa que te pones, es de tu libre elección. Tú sabrás en qué te lo gastas. vale, chicos, tenemos que ir terminando, por favor, vale, Salvador y David. 2 minutos cada uno y terminamos, por favor. Vale. Oye, mira, ¿qué te iba a decir? Sobre este tema, yo desde luego sí estoy de acuerdo en que efectivamente a nivel personal, porque ya estáis hablando temas de, vamos a decir, de nivel personal, de casas, de agua de cada uno, yo creo que ahí cada uno tiene que regulárselo. Es decir, no creo que haya que hacer una regulación especial. Hay que concienciar y que cada uno gaste lo que tenga que gastar. Pero evidentemente, como dice Chele, yo estoy de acuerdo ahí en que el que consuma agua, consumirá agua, electricidad, y como si se quiere gastar el dinero en lo que se tenga que gastar. Nosotros sí que creemos en la libertad individual y en la responsabilidad individual de cada uno, ¿no? Ahora bien distinto es cuando llega un momento crítico, como es el cambio climático, como imaginaros que llegáramos a 4 o 5 años de sequía y empezar a haber escasez tremenda de agua, algo habría que hacer, ¿no? En cosas límites. Pero evidentemente tiene que haber libertad en ese sentido, porque la libertad individual tiene que estar. Y otra cosa bien distinta también es cuando estamos hablando de sobreexplotación de acuíferos, cuando es en la agricultura y ganadería, ¿vale? Es decir, se están poniendo a lo mejor cultivos en zonas que son secarrales y se está gastando agua a mansalva cuando no se produce, se está regando a manta, como decíamos, los acuíferos los están cogiendo de una forma ilegal. Entonces, hablando de agricultura, cambio climático y ganadería, habría que regular. Pero individualmente, que lo hemos llevado al tema individual, yo desde luego ahí creo que no se debe regular. Es decir, cada uno hace el gasto que considere. Evidentemente estamos en una sociedad avanzada y ese gasto pues será mínimo o cada uno, y si no es que está un poco zumbado la gente, porque hoy en día es verdad que se intenta minimizar ese gasto, ¿no? Ya, Es verdad que hay gente más alegremente, perdón Alberto, hay gente más alegremente que a lo mejor llena 3 piscinas, ¿vale? Pues porque con llenarla una es suficiente, pero no creo
que haya que el Estado tenga que regular esas cosas hasta que no haya una situación crítica, ¿no? Porque es que si no sería una locura. Alberto, Os prometo que otro día profundizamos más, David, te voy a dejar está terminar, muy bien. pero por ejemplo, aquí viene alguien que no está viviendo regularmente en el pueblo, viene en verano, llena la piscina y a mí no me parece correcto que si vienen tres de fuera y en la piscina nos quedemos el resto del pueblo sin agua. Tiene que haber una regulación para que no nos se gaste cada uno lo que quiere. No digo que no pueda, digo, pero si te gastas dentro de un cupo mínimo para que tengamos todo el pueblo el resto de agua, sanción y fuera. Pero Alberto, Bueno, si hay cupos mínimos y hay una regulación ya, pues bien. No sé si hay cupos mínimos, eso los puede No, pero te haber. quiero decir, pero Ahora, de forma individual no creo que haya cupos mínimos, ¿eh? Salvo que no, haya una pero situación hay que de tener un alerta. poco de conciencia de tener un mínimo de no gastar y llenar. Si sabemos que se puede dejar al resto de personas sin agua, uno tiene que tener la conciencia propia de decir, oye, me va a gastar todo el agua. Claro, responsabilidad individual, pero nosotros no pensamos que haya que regularlo hasta ese nivel, porque sería una locura. Vale. Es decir, No, que no yo respeto podemos lo que penséis regular. cada uno, ¿eh? Vale, Yo vale, respeto perdón. lo que penséis cada uno. O sea que yo expongo mi punto de vista, pero cada uno podéis decir o pensar lo que queráis. David, Bueno, estáis haciendo trampas. Yo no he hablado que haya que regular el consumo de cada persona. Que podría llegar a planteármelo, ¿eh? Pero como no da tiempo, no estoy hablando del consumo de las personas. Eso es una trampilla que se hace para hacer demagogia. Ya está. Entonces, yo hablo de otro tipo de regulación. ¿Por qué? Pero regulación bien hecha. ¿Por qué? Porque el protocolo de Kioto, precisamente, es el paradigma de la estafa verde. El protocolo de Kioto es el paradigma del capitalismo, es pagar, contaminar y pagar. Y las empresas se han comprado y se han vendido derechos de contaminación. O sea, no luchaban por acabar por la contaminación. Lo que hacían era mercadear con la contaminación, cosa que es bien distinta. Esa regulación, efectivamente, es una regulación incorrecta, pero eso no quiere decir que haya una regulación y que haya unas leyes, que haya unos protocolos que sean incorrectos, invalide la ley como instrumento regulador que protege al débil frente al fuerte. Porque si no, la libertad real no existe. Podemos pensar que sí y podemos vender que sí y queda muy bonito en un discurso, pero no es así. Lamentablemente, hay desigualdades sociales alarmantes que generan una sociedad de fuertes y de débiles. Y si no hay elementos de protección que estén bien hechos, como la ley, los fuertes se comen a los débiles. Y eso es así. Podemos vender la libertad como la queramos, pero no hay mayor libertad que el tener acceso a las cosas. Y hoy por hoy ese acceso te lo da el dinero. Y el dinero lo tienen los poderosos, porque los pobres, los trabajadores, cada vez tienen menos acceso al dinero, tienen salarios más bajos y por tanto tienen menos recursos. Y a lo mejor viven mejor que hace 100 años porque tienen móvil. Yo eso lo cuestiono, pero eso no quiere decir que vivan mejor, porque vivir más no es garantía de nada. chicos, necesito terminar, porque me tengo otra gente esperando. Salvador, sí. Ah, Y cierras tu chele, te dejo decir algo también. solo dos frases, ¿vale? Por volver un poco al tema inicial. Claro que esto es tan extenso, nos podríamos tirar horas. Es súper Sí, interesante, Alberto, os el prometo tema, ¿eh? otro día invitaros y charlamos Sí, profundamente del tema, está ¿vale? genial. Pero sí que quería dar, solo son 10 segundos, ¿eh? Sí, sí. Perdonar. Sí que quería decir que nosotros desde el partido sí que apostamos mucho porque hubiera un observatorio involucrando a los científicos de riesgos naturales y catástrofes naturales. Porque cuando ocurre una catástrofe, todo se pone en medios y tal cual, pero ya se ha olvidado todo el mundo de la dana. Entiéndeme, de resolver si volviera a ocurrir, ¿no? Entonces nosotros consideramos que tiene que haber un observatorio de riesgos naturales involucrando a la comunidad científica, ¿vale? Aparte del tema del agua, que será otro debate. Lo siento, Salvador, pero te contradices. Estoy muy de acuerdo con lo que planteas, pero antes has dicho que hay que legislar y hay que regular cuando vengan mal dadas. No, hay que ser previsores. Por tanto, hace falta que los científicos y que la gente que sabe Eso es. estén preparados y estemos Esa, y vayamos por delante de lo que Eso va es, ahora. estamos de acuerdo. Por eso nuestro objetivo es un observatorio científico. Lo que decía es que si, claro, si no hay ese observatorio científico y llegamos a un nivel de alarma, ojo, hay que tener cuidado. Entonces, anticipémonos. Por eso yo quería poner esa postilla, decir que nosotros apostamos por un observatorio de calidad de riesgos naturales, involucrando a la comunidad científica para que nos ayudemos entre todos a que el cambio climático se pueda regular y podamos tener agua para siempre, porque si no el agua se acabará.
Ya está, no digo Claro, más. porque ese es otro Perdona, tema, porque perdón. además podríamos hablar de qué pasa con los científicos españoles y cómo la libertad de las grandes Bueno, es empresas otro hace tema. Sí. que nuestros grandes científicos se vayan a Bueno, Estados era Unidos. solo Che- nuestra opinión, nada más. Chele, Chele para cerrar y prometo que otro día os vuelvo a invitar y profundizamos más del tema. Nada, no te preocupes, Alberto. Bueno, precisamente todo lo que has dicho, David, sobre Kioto, fueron estados los que pactaron entre ellos. Al final tú no percibes un euro de lo que China está contaminando ni Estados Unidos. Si hubiera sido o transferido la sociedad civil o el ciudadano fuera quien hubiera establecido los límites, probablemente Kioto hubiera sido algo más que un papel mojado, ¿no? Y luego, por otro lado, yo, por supuesto, animo a todos a que montemos una empresa de agua de forma que podamos ser escalables y podamos distribuir a todo el mundo de forma innovemos, desarrollemos, investiguemos nuevas formas de poder sacar agua de sitios donde hasta ahora no hay para poder llegar a todo el mundo, ¿no? Creo que ese es un escenario de competencia real y creo que es algo hacia donde se debería de poder trabajar, cosa que a día de hoy entre la burocracia y los impuestos no se nos permite. Chicos, lo tengo que dejar aquí, ¿vale? Muchísimas gracias a los tres, ha sido muy interesante y os deseo un buen fin de semana y un fuerte abrazo. Es un Gracias, placer. Un Alberto. abrazo. Saludos, David. Adiós.